México existen más de 146,000 médicos en formación de 182 facultades de medicina de todo el país del primero al sexto año, de los cuales 16,000 egresan por año. ¿Dónde nace el gran espíritu de la medicina? Viene un momento de muchos nervios. Desde hace mucho tiempo, Alianza Médica se percató que llegaba el momento de generar una transición que ha sido lenta, pero creo que ha sido muy efectiva. No encontrábamos la forma de poder invitar a los jóvenes, a los médicos en formación, a ser partícipes de nuestras actividades académicas y de aquellos que quisieran mantenerse con esta filosofía. 2018. Primer Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil. Más de 500 médicos de 50 facultades de medicina de México. Gran premiación en el marco del primer encuentro mundial Alianza Médica, en el cual 12 médicos en formación se presentaron y disertaron frente a más de 500 líderes médicos. 3 ganadores del gran espíritu de la medicina. En 2020, México y el mundo se paralizaron. A pesar de la distancia que la pandemia nos hizo tener, el gran espíritu de la medicina nos unió más que nunca. Segundo Premio Nacional al Mérito Médico Estudiantil. 1,711 médicos en formación de 82 facultades de medicina de México. 5 sobresalientes representantes de la metabiomedicina, dando paso a la generación de oro de la medicina. 2022. Internacionalización. Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil. Más de 3,000 médicos en formación. Por primera vez, con participación de estudiantes de 6 países: El Salvador, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y México. 104 facultades de medicina. Reconocido por instancias internacionales de gran renombre: Japanese Medical Institute, Tokio, Japón. Alianza Médica Internacional. Prometeo Health Group. Carisma University, Reino Unido. The New York Academy of Sciences, Estados Unidos de América. Enalteciendo los valores de humildad ante el conocimiento, humanismo por el paciente y honor por nuestra profesión. Impulsando la nueva era de la metabiomedicina. Hoy por hoy estoy aquí por ustedes. Le quiero agradecer a mis padres, que son un verdadero apoyo y un gran significado para mí en toda esta formación académica que tengo en la carrera de medicina. Aquí estamos, por fin, ya tenemos nuestro reconocimiento. Aquí lo recibimos en la unidad de medicina de la Universidad de Harvard. Pues primero que nada quiero dar gracias a Alianza Médica por habernos traído y darnos la oportunidad de crecer como personas y como médicos. Te quiero agradecer a ti, Dios, por darme la vida y por darme la oportunidad de estudiar esta carrera. A mis amigos, a todas las personas que me han dado su conocimiento, que me han dado un consejo. Y también a todas las personas que he encontrado a lo largo de mi camino que no puedo mencionar, pero que han formado parte de este cambio y de este momento en mi vida. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. El gran espíritu de la medicina continúa con más fuerza. Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil, 4ª edición. ¡Bienvenidos! Soy la doctora Consuelo Rojas. Voy a estar presente con ustedes a través de voz. Una disculpa, tengo problemas con el internet. He estado interactuando con el doctor Julio y bueno, pues nos damos cuenta que con la imagen mi internet está fallando mucho, así que para obviar inconvenientes me presento, los acompaño y les comparto. Muy bienvenidos a esta gran sesión de esta tarde. Me es muy grato acompañar y presentar al doctor Julio Antonio Urbieta Cruz.
Él es médico en servicio social, es médico por la Universidad Intercultural de Chiapas, es coordinador internacional del Premio Internacional al Mérito Médico, es miembro activo de Alianza Médica, promotor de la lengua de señas mexicano, creado de contenido con propósito social. Doctor Julio Antonio Urbieta, muchas gracias por aceptar la invitación de Alianza Médica para poder abordar este tema que es un gran desafío para el médico de primer nivel. ¿Estará usted de acuerdo que en esta actualización que realiza de este tema encontramos varios temas, varios asuntos ahí que tenemos que estar muy alertas los médicos de primer contacto, que es desde el nivel donde lo vamos a manejar, donde usted nos va a hacer favor de apoyarnos con su presentación? Y bueno, este tema tiene que ver todo con las variables sociales que prevalecen en nuestro país y en el mundo, pero en particular lo abordaremos desde nuestro ámbito en el país. Siempre he conocido desde estudiante también como dije, el término, lo desafiante que es el diagnóstico y el abordaje de este padecimiento. Quiero compartirles con mucho gusto una breve experiencia de lo que fue para mí enfrentar las primeras veces como médico, como estudiante, estos casos. El primer paciente que yo conocí con tuberculosis pulmonar era un jovencito de 21 años. De 21 años en plena carrera profesional, y él acudió al centro de salud al que yo me presentaba como estudiante porque tenía problemas respiratorios. Y en su radiografía lo que se pudo observar fue un derrame pleural. Y entonces, con ese derrame pleural, se inició su abordaje por su aspecto y sus antecedentes para estudiar este tipo de problemas. Desafortunadamente, pues fue positivo a tuberculosis. Ese fue mi primer encuentro con el padecimiento y después, de manera subsecuente, constantemente en el servicio de epidemiología me tocó ver todas sus variantes. Inclusive he visto 2 niños morir por complicación o presentación grave de tuberculosis. Cuando pasó el tiempo, colegas, y por el año 2005, ya hace 2 décadas, tuve la oportunidad de transitar por el servicio público y llegar a un espacio de decisión en el que permanecí algunos años, y en este espacio, por un tiempo y después regresar al mismo, la decisión en salud pública en mi estado, que me llevó a diferentes actividades. Una de ellas, inolvidable por fascinante, fue aceptar la invitación del doctor Mario Acosta para visitar poblaciones de altísimo nivel de pobreza. Estas poblaciones que visitamos en diferentes estados del país, los médicos Alianza, para hacer un trabajo especial de promoción de la salud, me permitió vivir una experiencia inolvidable. Me permitió la vida a través de una tormenta de 2 días, quedarme refugiada en un hospital, en uno de los 3 hospitales mixtos que tiene este país.
en donde confluye la medicina tradicional con la medicina moderna. Y entonces ahí poder ver cómo moría un paciente también masculino joven, impresionante, impresionante por su forma de vomitar sangre. No era una hemoptisis conocida, era vómito de tanta sangre que había deglutido. Y bueno, murió. Con la lluvia pertinaz que prevalecía, no había ninguna posibilidad de que una avioneta fuera por él. Estábamos en la sierra, entre Jalisco, Zacatecas y Nayarit. Murió. Y cuando pregunté por qué no tenía tratamiento, me respondieron porque la norma no permite que se les dé tratamiento a estos pacientes si no está confirmado con su baciloscopía. ¿Y cuándo se fue la baciloscopía? Hace una semana. Entonces, ya se imaginarán el choque, el conflicto emocional de tener esa posibilidad de decisión y estar viviendo lo que estaba viendo. Esto les cuento el final. El final es de que en esa área de decisión pude convencer a un químico de que se migrara a la Ciudad de México transitoriamente hasta que se certificara en la lectura de estas muestras, gestionar un laboratorio para lectura de muestras para tuberculosis con la situación que se vive en estas comunidades. Y por fortuna, pude dejar ese laboratorio instalado en ese hospital mixto. Esto como preámbulo a la participación del doctor para compartirles cómo debemos estar los médicos generales sensibles al tema. Poder sospecharlo, tenerlo siempre presente. Y si les comentamos cifras, ni se diga. Sabemos que hay que impulsar la vacunación, sí o sí, de nuevo, a pesar de todo lo que pueda conllevar en efectos secundarios y demás, en molestia o lo que sea. Debemos impulsarla. El doctor ya nos hablará de esto. Pero la cifra triste es que en lo que vamos del año tenemos ya más de 5,000 casos nuevos. Y eso nos tiene que decir mucho, doctor Julio y queridos colegas, para revisar el tema y ponerle la pasión que se requiere para poder desde nuestro primer nivel seguir apoyando cada uno desde nuestra trinchera, donde estemos, donde en ese momento nos coloquen, tener la sensibilidad de que este es un grave problema de salud pública en México y el mundo. Bienvenido, doctor Julio Antonio Urbieta. Te escuchamos, doctor. Aprecio mucho que hayas aceptado dar esta ponencia y qué alegría ser yo quien te presente. Pues el honor es mío, doctora. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio Antonio Herbeta Cruz, médico pasante de la Universidad Intercultural de Chiapas. Por supuesto, agradecido de poder estar con ustedes en esta tarde de hoy para poder presentar un tema de relevancia de la salud pública, vaya. Muy importante más que nada en esta época por lo mismo de los brotes que hemos tenido durante este último año y pues vaya, un repaso como temas de importancia como estos en lo que son los primeros pacientes de contacto en unidades médicas de primer nivel puede ser y marcar la diferencia en momentos claves de pequeños brotes, de situaciones clave, por supuesto. Para poder iniciar con esta parte, dar una introducción a lo que es todo esto de la tuberculosis pulmonar, vamos a comprender de qué está misma. Solamente hablando de lo que es el cuadro respiratorio, por supuesto. Vamos a concebirla como un tipo de cuadro infeccioso respiratorio, bacteriano, por supuesto, desarrollado por una bacteria que afecta lo que es principalmente los pulmones. Esta misma puede afectar a otras partes del cuerpo, por supuesto, pero eso es tema de otro día.
El tipo de cuadro que nosotros vamos a estar hablando es intrapulmonar, por supuesto. Dentro de los agentes etiológicos que vamos a encontrar presentes en estos, de los disponibles que vamos a encontrar, se encuentra el Mycobacterium tuberculosis. De esta misma parte en diferentes tipos de agentes, como por ejemplo, dependiendo igual del origen de, del contacto, como lo que es la zona geográfica, perdón, esta misma puede derivarse entre una y otra, como por ejemplo lo que es la tuberculosis, el bovis, el apicanium, el pinipedi, entre otros. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar con lo que es la principal, Mycobacterium tuberculosis. En esta misma vamos a encontrarla con cualidades como una bacteria aerobia, fina, no esporangia, bacilo y ácido resistente. Con esta nosotros vamos a ver lo que es una correlación en las enfermedades que vamos a tener presentes en cuanto nosotros tengamos tanto un cuadro sintomatológico respiratorio prolongado, que a pesar de que ha tenido un tratamiento previo durante cierto tiempo, no responde a lo que es el tipo de manejo que se le estaba brindando. Y ya que más adelante hablemos de lo que son de las cualidades que vamos a encontrar en el cuadro clínico, vamos a ver qué es ese tipo de signos o síntomas que nos va a llamar la atención en lo que es dicho cuadro. Ahora, para poder hablar de datos, por así decirlo, los más recientes que hemos encontrado, mencionan de que en 2023 aproximadamente 1.25 millones de personas fallecieron a causa de lo que es la tuberculosis, incluidas personas inmunocomprometidas, en el caso de lo que son pacientes con VIH, entre 141.000 y 161.000 personas alrededor de todo el mundo. Ahora, esta misma es una de las principales agentes etiológicos encargados de afectar a lo que son los pacientes inmunocomprometidos con VIH. Así que esta misma se estimó de que en ciertos datos, bueno, dependiendo igual de la plataforma que se maneje, en este caso parte de la Organización Mundial de la Salud, reportó hasta 10.8 millones de casos a nivel global, en donde en México se proveen lo que son 28.000 casos anuales, con manejo farmacológico, por supuesto. Esta misma, como se propicia lo que es el contacto a través de lo que es tanto la convivencia cercana del paciente como lo que es el contacto por secreciones del propio paciente, ya sea por estornudos, por toser cerca de esa persona o estar expuesta a lo que es eso, o inclusive compartir mismos tipos de utensilios cerca de lo que es esta persona. Más que nada haciendo referencia a lo que es el contacto en la comunidad y cómo es que estas mismas personas conviven entre sus familiares en casos en donde inclusive más de una persona, bueno, infectada, duermen en una sola habitación con todos sus familiares incluyéndolos. Para poder pasar a lo que es esta parte de la etiología, comprendemos de que, pues, bueno, ya mencionamos anteriormente lo que son algunos que nos corresponde agentes patológicos que nos llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, dado cómo son las situaciones en las comunidades, donde prácticamente las zonas de acceso son un poquito difíciles, vaya, el hacinamiento y la zoonosis es algo común que ver en esos casos. Tenemos lo que es la presencia de lo que es el Mycobacterium bovis. Ya está, pues se traduce lo que es el Mycobacterium bovino, que eso se puede ver o se traduce a lo que es la infección por parte de ganado vacuno, por cerdos, caballos y ocasionalmente en perros y gatos. Esta mismo puede ser causa de lo que es dicha enfermedad tuberculosa en pacientes en donde se logran ver comunidades donde no llevan lo que es una correcta un correcto control bovino. Vaya, ya estoy entrando un poquito más en datos de lo que es salubridad. Para poder igual responder a lo que es esto, vaya, ¿por qué menciono lo que es este tipo de tuberculosis? Como comúnmente se conoce de que en las comunidades tener acceso a lo que es la pasteurización suele ser algo difícil para ellos. Muchas veces ellos consumen lo que es la leche tal y como sale de lo que es la vaca.
Ya se hace por cuestiones de costumbres o inclusive lo que es propia acceso a lo que es el juego como para poder realizar su pasteurización apropiada. En mayor parte de los casos reportados, entre los que se conocen y se destacan los de la tuberculosis, una que otra incluye lo que es ese agente etiológico, cosa que igual no va a cambiar mucho en el tratamiento, pero el cuadro clínico es similar. Solamente lo que cambia es cómo es que se adquiere. Muy bien. Ahora, pasando a lo que es esta parte de la epidemiología, tenemos de que como este tipo de cuadro respiratorio se transmite principalmente por contacto cercano con personas infectadas, con tos o lo que es contacto por el esputo, que es prácticamente toda esta concentración flemosa que los pacientes escupen en superficies, se tiene de que inclusive con los pacientes multiresistentes, o sea, que ya han presentado un cuadro clínico previo y hayan fallado con la administración de dicho tratamiento y por supuesto esta misma evolución de complicaciones en donde el propio tratamiento no reaccione con lo que es el cuadro respiratorio que se está desarrollando con dicho paciente, sigue siendo uno de los principales problemas de crisis pública y salud pública, amenazando lo que es la seguridad sanitaria en muchísimas comunidades alrededor de todo el terráqueo. En este caso, solo 2 de cada 5 pacientes con tuberculosis farmacoresistentes tuvieron acceso al tratamiento en 2023, en datos relacionados a lo que es la propia epidemiología. Ahora, esta misma se concibe como una enfermedad infecciosa muy importante que existe a pesar de sus esfuerzos para el control. Como tal, en México se tiene lo que es la importancia y se hace hincapié todavía señalándole y no soltando lo que es el propio renglón, lo que es la importancia de la observación, del seguimiento y por supuesto el acompañamiento que se tiene uno al momento de que se sospeche de un cuadro respiratorio. De los 28,000 casos que se han estado reportando a nivel anual, solo mencionan de que a través de una quinta parte de los casos totales correspondientes, ya se hace que no se reporten por temor a lo que es el paciente de las repercusiones que suelen haber por esta concepción que tienen y esta cosmovisión de tomar demasiados medicamentos para ellos, se traduce a un, un daño innecesario, seguro. Pero todo esto puede cambiar, por supuesto, con lo que es la correcta administración y más que nada, esta acompañamiento en relación a lo que es la educación de diferentes tipos de enfermedades respiratorias que puedan afectar principalmente a las comunidades susceptibles. Así que el hecho de que igual uno se encuentre como personal médico brindando lo que es la atención y la seguridad del paciente, como para decirle de que el tratamiento es necesario, no solamente por su seguridad, sino las personas que lo acompañan, puede marcar la diferencia en pertenecer tanto a los datos de pacientes que se recuperaron como aquellos que realmente pasaron la mejor vida. Ahora, en los factores de riesgo, ¿qué pacientes vamos a nosotros tener que sospechar o tener mayor susceptibilidad? Como que el mantener un poquito más esta cercanía de decir, ok, con usted vamos a verlo un poquito más seguido. Vamos a citarlo la próxima semana, vamos a ver cómo se encuentra y si en dado caso no remite el cuadro respiratorio que se le estaba brindando atención, por supuesto, banderita roja. Vamos a ser muy pendientes de ellos. Muy bien. En este caso, nosotros vamos a tener presentes lo que son pacientes inmunocomprometidos, o sea, inmunosuprimidos, ya sea por tratamientos inmunosupresores como el uso prolongado de lo que son corticosteroides, como lo que son pacientes con enfermedades que les pueden afectar, como por ejemplo VIH-Sida. En este caso, em, existen diferentes tipos de condiciones que pueden afectarles. En el caso de pacientitos que ya se conozcan los antecedentes y por supuesto se realiza una correcta anamnesis con el paciente en el momento de su abordaje, como lo que es también antecedentes de desnutrición, ya que vaya, mayor parte de lo que es la dieta que se logra concebir en las comunidades aisladas es un poquito em, entre es un poquito deficiente, por supuesto, en los diferentes tipos de alimentos que se logran esperar al momento que uno esté consumiendo en todo su crecimiento.
ya sea por el acceso o inclusive por la actividad económica que logra prescindir en esos lugares. No digo que pase la mayor parte del tiempo, pero como antecedente que se logra tener presente al momento de lo que es esta parte de la exposición, eh, vayan, hay que checar muy bien de que inclusive este paciente tener lo que es su cartilla de vacunación completo o inclusive que esté también acudiendo a lo que son las campañas de vacunación en relación a lo que son enfermedades infecciosas. Y por supuesto también tener muy pendientes de que tenga su vacuna BCG marcada, por supuesto. Ahora, edades extremas. Tanto pacientes pediátricos como geriátricos tienen mayor susceptibilidad a poder mantener diferentes tipos de condiciones respiratorias al momento de que uno esté conviviendo con ellos. Y eso es porque en el caso de los pacientes geriátricos tengan una exposición prolongada a lo que son eh, diferentes tipos de toxicomanías que las hayan afectado a largo plazo, como lo que son, en el caso de algunos pobladores o comunidades mineras, que tengan una exposición a lo que es condiciones respiratorias, inclusive con el uso prolongado de lo que es la cocina de leña, tener lo que es la propia consideración de diferentes tipos de condiciones susceptibles que sí les aporte muchísimo más a lo que es el desarrollo de lo que es un cuadro respiratorio, como en el caso del EPOC. Y en el caso de pacientes pediátricos, aquellos que han tenido diferentes tipos de problemas en su concepción, por ejemplo, los pacientes que pesen menos de 200 gramos o inclusive que hayan nacido antes del tiempo gestado estimado. Ahora, en la anamnesis hay un paso muy importante que nosotros no vamos a pasar muy en alto, por así decirlo, al momento de que nosotros conozcamos de algún familiar que haya expuesto al paciente. ¿A qué me refiero yo con eso? Con lo que es el signo de COM. Cuando uno está realizando lo que es la entrevista al paciente, está verificando si ha viajado recientemente, si alguien de su familia ha estado enfermo con gripa, y aún así, con el esquema que se le indica, no ha remitido a ningún tratamiento, o si ha tenido un familiar que ha estado expuesto a lo que es tuberculosis, se le conoce como el signo de COM positivo, ya que este mismo ha estado expuesto a lo que es ese familiar, o en este caso ese conocido, ese cuadro, eh, esa persona, ¿ya? Tiene una mayor posibilidad de que si en dado caso está padeciendo de lo que es un cuadro respiratorio, se sospecha igual que sea por tuberculosis y no se descarta hasta que realmente se demuestre lo contrario. De hecho, inclusive en la que es la parte del diagnóstico lo voy a mencionar un poquito más adelante. Ahora, en zonas de alta prevalencia, pues ya como mencionamos, tenemos lo que es el registro epidemiológico de diferentes tipos de pacientitos que a lo largo de la historia han mantenido lo que es contacto con lo que es la tuberculosis. Ya sea que previamente lo hayan desarrollado o a lo largo del tiempo lo vayan a desarrollar. Ahora, en la parte de fisiología, tenemos lo que es tanto el abordaje del paciente, ya se hace por lo que es la forma de contacto, que te respiren, que te tosen, que estés en contacto con algún tipo de fluido del paciente. Pues aquí sí nosotros nos vamos a mantener un poquito más, vaya, un poquito más, ¿cómo se menciona aquí? Muy bien. Para poder abordar lo que es esta parte de lo que es el propio desarrollo, iniciando con lo que es el contacto por el fluido del paciente, tenemos de que la lesión primaria ocurre desde el momento que uno ingresa a lo que es el flu, a lo que es nuestros sistemas. Ya se hace por el contacto propio de lo que es algún fluido con alguna mucosa de nuestro cuerpo, por supuesto. Esta misma va a tener lo que es el inicio con una acumulación polimorfonuclear. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Mencionan de que la lesión primaria ocurre lo que es en el parénquima pulmonar, o sea, esta zona de por acá. No sé si se esté viendo, pero esta en el 95% de los casos, justo en la zona apical donde yo estoy señalando, nosotros observamos lo que es estas pequeñas cavitaciones, que más adelante en lo que es en la parte del diagnóstico inclusive se va a demostrar con lo que son diferentes tipos de radiografías, pero aguardamos un momento.
esta menciona de que el mecanismo de transmisión es susceptible de que se quede en esos lugares. Pero igual, ojo, no solamente se puede limitar acá, sino que en cualquier otra parte del cuerpo, pero eso no solamente hablando en contextos con un cuadro extrapulmonar. En este caso, como es intrapulmonar, solo intrapulmonar, nos vamos a enfocar en solamente esta parte de los diferentes estadios de la tuberculosis pulmonar. Muy bien. En el caso de un sujeto que se puede exponer a lo que es al bacilo tuberculoso, hay una acumulación inicial de lo que es el proceso el proceso polimorfonuclear. De esta misma va a seguir lo que es la propia proliferación de los bacilos. Vamos a empezar a notar diferentes tipos de lo que son células epiteloides, macrófagos, van a tratar de integrar lo que es este tubérculo. Vaya, van a tratar de cumplir lo que es su función natural. Al momento de que éstas empiecen a tener contacto con esto, vamos a concebir lo que es células gigantes de lo que son estos macrófagos. Ya que estas empiezan a tener contacto con lo que son los linfocitos, el bacilo de la tuberculosis, como es bacilo ácido alcohol resistente, esta misma va a tener de un proceso muy curioso, la cual va a llevarse consigo lo que es el macrófago y va a tener lo que es la propia macrofagocitosis. O sea, que al momento de que estos tengan contacto, van a empezar a duplicarse y a replicarse dentro de esta misma, hasta que llega lo que es esta pequeña concentración de diferentes macrófagos, rompiéndose, pues llegando a lo que es esta parte de la apoptosis, y liberando lo que es esta a través de contenido tuberculoso, prácticamente como si solamente lo tomara como un tipo de incomodadora, y a través de esta misma logran replicarlo. Ahora, estos, al momento de que, bueno, retomando un poquito al momento de que no tiene contacto con esta, cuando se distribuyen en las áreas muy bien ventiladas de lo que es el pulmón, especialmente lo que son los campos periféricos, el lóbulo medio y superior, esta misma permite lo que es una mayor replicación y vaya, un mayor daño al momento de que trata de poder tener esta recaptación de oxígeno. Al momento de que igual nosotros tenemos lo que es esta producción de infección primaria, la fuente de infección viene principalmente de lo que son células baciloscópicas positivas. ¿Qué quiero entender con esto? De que al momento de que nosotros ya lleguemos a lo que es el apartado del diagnóstico, vamos a empezar a notar lo que son las cualidades al momento de poder tratar de aislar la célula a través de tanto cultivos como baciloscopías. Ahora, ¿qué nos va a dar ¿qué nos va a dar lo que es esta parte de... Ah, cierto. ¿Qué nos va a dar nosotros lo que es la susceptibilidad o lo que es el ambiente apropiado para que la infección de nuestro paciente se logre propiciar a comparación de un paciente completamente diferente a que no del otro? ¿Por qué a este paciente sí le dio y por qué a él no? Bueno, esto va a depender principalmente del tipo de fuente de infección. O sea, cómo fue que se contagió directamente. Es muy diferente a alguien que se haya contagiado a través de que pues, en un viaje estuvo con alguien que le estuvo tosiendo durante una hora y media, a alguien que haya convivido con un paciente con un cuadro respiratorio durante, ¿qué le gusta? 2 semanas y media y casualmente empezó con lo que es un cuadro respiratorio y no se le quita y no disminuye y tiene síntomas que nos llaman la atención y sospechamos lo que es este cuadro respiratorio. Ahora, también va a depender muchísimo de lo que es la susceptibilidad del paciente, qué tal están lo que son sus defensas, qué tal se encuentra actualmente. Porque, ojo, recordemos de que al ser de una condición bacteriana, infecciosa, por supuesto, esta se caracteriza por ser principalmente oportunista. En el primer momento en donde el paciente se descuida, prácticamente sus defensas empiezan a bajar, ahí se va a encontrar presente y se va a reactivar con mayor facilidad. Ahora, aún con esos pequeños contactos domiciliarios que tienen con pacientes con tuberculosis, el riesgo de infección es relativamente bajo. Por lo general, cuando un paciente tiene lo que es el signo de COMS positivo,
puede tener lo que es entre un 30 a un 47% la probabilidad de poderse reportar lo que es un cuadro respiratorio. Ahora, retomando lo que es el proceso de la fagocitación con lo que son los bacilos, este proceso va a activar lo que son diferentes tipos de mecanismos de defensa con lo que es la propia bacteria, permitiendo limitar lo que es la multiplicación de lo que es el Mycobacterium tuberculosis y después de esto reclutar lo que son células del sistema inmunes a las adicionales, o sea, células presentadoras. En este caso, para igual no entrar mucho en lo que es la parte de inmunología, el bacilo es procesado y es presentado por células presentadoras de antígenos, activando linfocitos TEM. Y después de eso se van a desencadenar una serie de respuestas y mecanismos donde las citoquinas entran en acción y, por supuesto, tenemos presentes lo que son interferonas. Ya después de eso, tenemos presentes lo que son los 4 escenarios posteriores a estos, tanto la fuente de la infección como lo que es la permanencia de lo que es el cuadro latente, como la reactivación posterior a lo que es causando la enfermedad o eliminación del bacilo. Esas 4 situaciones pueden encontrarse presentes después de que se haya culminado y se haya liberado mayor parte de lo que son los máster del Mycobacterium tuberculosis, replicado y, por supuesto, adquirido por parte de lo que es un granuloma, o sea, justo después de la replicación. Ahora, en el diagnóstico, eh, bueno, vaya, cuando se encuentra un paciente con nosotros y digamos de que este mismo tiene un cuadro respiratorio que no remite sus síntomas durante, digamos, 3 semanas o casi un mes de pura tos, digamos, este mismo se va a tener que limitar, o bueno, se dirigirá su diagnóstico a decir de que es positivo o no a tuberculosis, probablemente. ¿A qué me refiero yo con esto? Tenemos que realizar diferentes tipos de pruebas como para poder corroborar dicho diagnóstico. Y no digo de que son cosas que igual que podemos tener dificultad para poder conseguir. En este caso, con personal de salud, en este caso de enfermería o promocionar, o personal que se encarga de la promoción de la salud, igual que se ha capacitado, por supuesto, con el uso de lo que es la prueba de la tuberculina, esta misma nos puede ayudar muchísimo a lo que es marcar lo que es los cimientos como para poder decir si eso no es. Ojo, no es el gold estándar, porque el gold estándar tenemos que es el cultivo y lo que es la vaciloscopía. En el caso de lo que es la prueba de tuberculina, esta nos va a arrojar lo que son resultados al momento de que nosotros atemos con el paciente. En el caso de estos, aún se tienen límites como para poder decir si sí es o no es, pero esta misma va a probar lo que es la inmunidad específica de los linfocitos T. Presentes principalmente en lo que son condiciones o cuadros respiratorios por parte de lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Esta misma menciona de que, a pesar de que igual tiene sus límites, por supuesto, la distinción entre estas condiciones que igual logran propiciar para poder decir si es positivo o no es positivo, van a depender de 2 cosas. Tanto, bueno, para poder decir de que se pueda aplicar, esta misma se va a preparar lo que es proteínas comunes, lo que es la Mycobacterium tuberculosis, en este caso el PPD, el Purified Protein Derivative, que es la proteína derivada purificada de lo que es la tuberculosis. Se va a poner en lo que es en el dorso del antebrazo de tanto izquierdo o derecho de lo que es tu paciente y se le va a esperar cierto tiempo como para poder esperar una reacción de esta misma. Dependiendo del tamaño de lo que es el nódulo que nosotros logremos notar, junto a lo que son síntomas en particular, que igual se los voy a mencionar a continuación, vamos a sospechar directamente lo que es un diagnóstico como tal. En lo que nosotros conseguimos los medios, y bueno, prácticamente estandarizamos lo que es el seguimiento de un paciente con tuberculosis antes del cultivo. Ahora, estas puede presentar lo que es la sintomatología y deben considerarse sin fin de diagnósticos diferenciales, respiratorios, por supuesto. Mantener lo que es un riesgo epidemiológico. Esta misma se tiene que aplicar lo que es durante el momento que se da la consulta, 72 horas después de la inmunización. Se puede aplicar de 2 formas. Tanto lo que es el
el derivado proteico purificado estándar, como el purificado del Instituto Serológico de Copenhague. Pero pues solamente se hace con el primero porque ese es con lo que la mayor parte de las unidades médicas se puede encontrar el acceso. La norma mexicana de prevención y control de la tuberculosis nos menciona de que el reactor de la PPD en la población general en las personas tiene que tener lo que es un diámetro de 10 centímetros, independientemente de los criterios que se hayan mencionado o los signos y síntomas que se presentan en nuestro paciente. Ahora, si después del tiempo que nosotros tenemos, que son 72 horas después de la aplicación, logra lo que es una distancia de mayor a 5 milímetros, 5 y 10, si tienen contacto con paciente tuberculoso activo, si tiene algún tipo de condición que comprometa lo que es su inmunidad, en el caso de lo que es una coinfección con VIH, si actualmente tiene tratamiento con corticosteroides, o sea, se encuentra inmunocomprometido, por supuesto, haya tenido un trasplante de órganos recientes, se haya expuesto a una cirugía reciente, por supuesto, haya tenido de cambios fibrosos en lo que es las radiografías previas, o sea, que se haya venido y ha dicho, no, doctor, me realizó una radiografía, particularmente por así decirlo, o se comente con un hallazgo clínico de tuberculoso, con respiraciones, con procesos respiratorios individualizados, vaya, ya con esto y con nódulos mayores a 5 milímetros, daremos positivo lo que es una tuberculosis. Ahora, en recién nacidos, desnutridos y personas infectadas con VIH, y vaya, aquellas personas inmunocomprometidas se acepta lo que es el diámetro transverso como reactor principal. Pasando, ahora sí, a lo que es, ¿sabe qué? Va a venir mañana, vamos a tener indicaciones, vamos a escupir de esta forma, y vamos a venir con lo que es el propio cultivo. La confirmación del diagnóstico de la tuberculosis requiere la identificación, como mencionó la doctora en un principio de esta ponencia, de los VAR, en este caso por microscopía o por cultivo. En este caso, tanto el cultivo como la propia microscopía se pueden considerar como el gold estándar en esta condición clínica. El medio de cultivo de Lowenstein necesario para poder identificar lo que son las cepas aisladas, esta misma a través de lo que es definición por parte de Ogawa, mencionan una alta efectividad al momento de que nosotros tratamos con lo que es la muestra que se va a tomar, que es esputo, prácticamente la primera excreción mucosa laringea profunda de lo que es la garganta del paciente. Ya nosotros nos encargaremos de poder dar indicaciones con el paciente y mencionarles la importancia que reside en la forma de escupir, entender lo que es la primera muestra mañanera. Ahora, una vez nosotros nos encarguemos de prácticamente mover esa de muestra directamente lo que es el área de epidemiología correspondiente a la jurisdicción de nuestra unidad médica correspondiente, tanto la forma como lo transportemos, como la forma como nosotros estemos conservando lo que es esta muestra, puede marcar la diferencia en qué está la marca positivo como negativo. Precisamente es necesario tal cual tener lo que es muchísimo cuidado con esto, porque igual cualquier situación puede arruinar lo que es o bueno, puede ser un poquito más susceptible, puede arruinar lo que es un resultado más directo. Bueno, como eso se tiene que igual tener lo que es un tiempo de 4 o 6 semanas como para poder tener certeza de lo que pueda hacer, el costo puede ser elevado. En este caso, ¿bajo qué indicaciones se va a hacer? Con pacientes nuevos en tratamiento con baciloscopia persistente positiva al segundo mes de tratamiento, con pacientes VIH positivos en circunstancias especiales, y en el caso de pacientes que se les supervise lo que es el tratamiento y precisamente estén presentando antecedentes por lo mismo de que han sido pacientes expuestos con lo que puedan ser cepas resistentes, porque vaya, para muchos pacientes es un poquito difícil el poder tomar lo que son todos los medicamentos y por supuesto es el mayor caso de abandono de esta misma, promoviendo por supuesto lo que es la susceptibilidad para el desarrollo de un cuadro resistente. Pasando ahora sí, lo que puede hacer la propia baciloscopía, tenemos de que la técnica Neil-Nielsen, o sea, la tinción por bacterias ácido alcohol resistentes, ahora sí, entrando yendo con las propias cualidades de el bacilo de la tuberculosis, como es obvio, una bacteria ácido resistente,
Esta está indicada con toda persona con todos sus hemoptisis durante 2 semanas o hasta más todavía. Al momento que se va a realizar lo que es la prueba, se tiene inclusive lo que es esta, esta indicación, vaya, de poder tomar lo que es un estudio de esputo seriado por 3 muestras separadas, tanto una de la otra. Todo paciente nuevo, nunca antes tratado, se le va a estar tomando dichos de estudios mensualmente, haciendo hincapié y no soltando de reglón al paciente con la importancia que tiene que tener en darle seguimiento con esto, ya que precisamente el no tener lo que es un apropiado control puede inclusive causar pequeños brotes o inclusive exponer a más personas a poder contagiarse de dicho cuadro. En indicaciones con la muestra van a ser las mismas que las anteriores. La toma y la manipulación de la misma va a influir en la sensibilidad de la prueba. Puede dar falsos positivos o falsos negativos, así que tener muchísimo cuidado al momento de transportarlo. Se va a tomar antes de iniciar lo que es el tratamiento en espacios abiertos y bien ventilados, por supuesto, manteniendo lo que son las distancias de control y, por supuesto, observando muy bien cuáles son los diferentes tipos de utensilios que el paciente va a estar igual teniendo contacto. Se va a tomar durante 2 días consecutivos y se va a enviar a lo que es al laboratorio lo más rápido posible, manteniéndolo refrigerado. Después de eso, tenemos de que el diagnóstico de certeza solo puede hacerse mediante lo que es lo que es el propio cultivo, utilizando material biológico diverso, exudado traqueal, jugo gástrico, líquido pleural o peritoneal o cefalorraquídeo, orina, médula ósea, inclusive biopsias de tejidos entre otros, perdón. Pero para poder solamente hacer hincapié en lo que es el primer nivel de la salud, ojo, solamente lo vamos a hacer con lo que es el esputo. Ahora, después de esto, el seguimiento de la respuesta al tratamiento con los pacientes también se va a realizar mediante lo que es la prueba de baciloscopía y continuando igual con lo que es el cultivo del esputo. En el caso de pacientes farmacosensibles, la evidencia más importante es para poder igual decir o mencionar si tiene igual mejoría o no el cuadro, es, por supuesto, el seguimiento con esos tipos de esputos. Muy bien. Ahora, la obtención de las muestras no debe de interrumpir lo que es el tratamiento y las muestras deben transportarse al laboratorio sin demora. O sea, una vez obtengamos y una vez se van viendo. Pasando lo que es ahora una importancia en lo que son los estudios de imagen que vamos a tener presentes, porque igual se puede realizar tanto radiografías como tomografías. Ojo, solamente vamos a englobar lo que es la de primer nivel. Podemos solicitar lo que son radiografías, en el caso de una radiografía de tórax. Estos van a ser elementos centrales para lo que es el diagnóstico, determinando lo que es la extensión, como el grado de la lesión, lo que son del cuadro respiratorio, en caso de lo que son las características de esta misma y cómo se va a encontrar a través de los diferentes tipos de estudios que vamos a encontrar. Igual, como igual hice hincapié en lo que es esta parte de lo que son de los diferentes estudios de la tuberculosis, toda esta parte que nosotros logramos ver en la zona apical, podemos inclusive denotarlo con lo que son cuadros radiológicos como cavernas tuberculosas. Ojo, toda esta parte de acá nosotros estaremos notando esas pequeñas radiopacidades. O sea, vamos a notar existen diferentes tipos de patrones en particular. Estas que nosotros notamos son cadenas tuberculosas. En el caso de lo que es de pacientes pediátricos, se logra haber inclusive complicaciones como atelectasia y derrame pleural, por supuesto. Pero eso solamente en cuadros donde se logra tener lo que es una exposición prolongada y, por supuesto, una atención tardía. Por eso es importante igual mandarle lo que es el seguimiento anexo, inclusive con lo que es la propia formación del cuadro respiratorio a los pacientes que tienen diferentes tipos de capacitaciones. Ahora, en esta parte nosotros vamos a encontrar lo que es un infiltrado nodular en la zona apical. Cuando nosotros empecemos a ir viendo y analizando lo que son los estudios de imágenes que nosotros vamos a solicitar en este caso, con lo que es una radiografía, vamos a notar lo que es en la región apical diferentes tipos de cavernas. Después de eso, podemos encontrarlo inclusive en zonas subapicales o casi medias. Aunque si nosotros vamos viendo lo que es un daño ya a nivel inclusive en lo que es hasta zona base, estaremos sospechando de un cuadro tuberculoso crónico.
que ya lleva una cantidad de tiempo considerable como para decir de que ya era como para poder haber iniciado tratamientos hace un mes. Ojo, hay muchos pacientes de que para ellos se les suele facilitar de que, es que tengo esta tos hace tiempo. O digamos, no, es que ya tengo esta condición desde hace muchísimo tiempo, no se me quita, es porque cocino con leña, fumaba antes. No hay que confiarse, no hay que confiarse. Ahora, pasando de lleno a lo que es la clínica que vamos a encontrar del paciente. Muy bien, si vamos en esta imagen acá vemos una fase en particular. Esta fase se le conoce como fase de ptisis. Esta fase se le conoce como como un cuadro de alguien que realmente ha pasado por lo que es una condición que logra afectar muchísimo lo que son sus procesos musculares. En este caso, tenemos hipertrofia muscular, una acrecentación de lo que son procesos óseos. Vaya, es como tú esperas ver lo que es un paciente con tuberculosis. Ya correspondiendo y correlacionando con lo que es sus síntomas y síntomas, va a incluir lo que es el complejo primario de arranque, ACC, neumonitis, linfagitis, adenitis. Esto junto con lo que es la progresión de cualquiera de sus componentes. En este caso, puedes incluir lo que es tener, bueno, se logra mencionar de que es comúnmente encontrarlo, lo que es la presencia de una neumonitis un poquito más acentuada, al momento de que tú estás empezando a auscultar y realizar lo que es la exploración de tu paciente. En este caso, puede presentarse asintomático, por supuesto, o cuando apenas está iniciando las primeras semanas puede notar lo que son síntomas ligeros, no tan presentes. ¿Cuáles van a ser estos? Ataque del estado general, pérdida de peso, fiebre, sudor y sudores nocturnos. Ojo, tiene que estar presente lo que son los sudores nocturnos como para poder descartar cualquier otro tipo de cuadro respiratorio. Ahora, en la respiratorio vamos a encontrar lo que es la presencia de la tos. Inicialmente seco, progresando a lo que es tos con expectoración, en este caso con producto y mucoso. Después de eso, puede inclusive evolucionar muchísimo después a lo que es una hemoptisis, que ya está denotando complicaciones a un nivel tisular, a nivel de lo que es los alveolos. Puedes encontrar inclusive lo que es una disnea tardía y lo que es un compromiso estructural del corazón, como ya fuimos acentuando y presentando después de lo que son las radiografías. Ahora, en las personas con infección tuberculosa no suelen describir lo que son los síntomas o el bacilo. O sea, como son pacientes que adquieren lo que es dicho cuadro, se va evolucionando poco a poco y por supuesto el grado de lo que es la gravedad de dicho cuadro depende del tiempo de que el bacilo ha estado proliferando desde dentro y provocando lo que es este daño a nivel tisular. Los síntomas pueden deberse a que puedan presentar diferentes tipos de niveles durante lo largo de los meses, la cual va a facilitar muchísimo lo que es la transmisión inadvertida a otras personas. Además de que algunas personas con tuberculosis no pueden presentar síntomas, o sea, pueden estar asintomáticos hasta cierto punto. Ya llegando a lo que es un cuadro de crónico, vamos a tener acá presente lo que es tanto la anorexia, pérdida de peso, fiebre vespertina, no solamente matutina, y tos, muy, muy acentuado. Los campos pulmonares, en el momento de que lo va uno explorando, vamos a encontrar de que va a encontrar tanto limpios como estertores. Al momento de empezar a explorar lo que es la zona apical, encontrar lo que son de estos ruidos alveolares, o estertores más que nada, predominantes en esa zona apical. Y por lo general, después de cierto tiempo, ya que se corresponde a lo que es un cuadro tuberculoso crónico, va a corresponder lo que es la presencia de hemoptisis adulta, no pediátrica, por supuesto. Ahora, los síntomas dependen más que nada de la parte del cuerpo afectado. Solamente medio rozando lo que es esta parte de lo que es una tuberculosis extrapulmonar, pero solamente nos vamos a enfocar lo que es la intrapulmonar. Aquí hay una regla que mencionan en lo que es conocimiento médico, por supuesto, de que una tos productiva de más de 3 semanas con tratamiento y que no ha remitido síntomas es tuberculosis hasta demostrar lo contrario en zonas de alto riesgo o zonas que ya se han tenido antecedentes previos, vaya, en lo que son de dicha unidad médica. Cuando hay síntomas se va a presentar lo que es la fiebre de predominio vespertino durante 2 semanas de duración,
asociada con signos de infección en vías respiratorias superiores, anorexia y astenia. Después de que uno esté haciendo lo que es esta parte de la exploración física, los pulmones en raras ocasiones van a revelar lo que son alteraciones y en ocasiones especiales se suele apreciar lo que es la disminución en los ruidos respiratorios en zona apical. En casos más de avanzados, ya logra encontrarse lo que es una neumonía, bronquitis o derrame pleural. Inclusive, si nosotros encontramos una ausencia de lo que es ruidos pulmonares, tiene que sacarse lo que es una radiografía por protocolo. O bueno, en este caso, solicitarlo para igual ver si la unidad médica a segundo nivel puede proveerle con dicho servicio a nuestro paciente. En este caso, ¿cómo vamos a encontrar a nuestro paciente? Haciendo hincapié en lo que es esta parte. Haciendo hincapié en esta parte con lo que es la fase. Bueno, esta fase en particular se logra caracterizar con lo que es una fase tipo es fase tipo catética, denominado así por una pérdida de tejido subcutáneo de la bola adiposa, de lo que es la zona de Bichat, en conjunto de lo que es la hipertrofia muscular en algunos casos. Rostro delgado, procesos óseos más desmarcados, sumido, ojeroso, ostentando lo que es tener esta pálida irrigación o un tono de estabilización. Muy bien. Ahora, ya que nosotros hayamos visto esta parte de acá, tendremos muy en consideración lo que son los diferentes tipos de complicaciones de nuestros pacientitos. Para poder hablar antes de esto y antes de entenderlo. Muy bien. Para poder iniciar lo que es el tratamiento hay que hacer mucho, pero mucho hincapié en lo que es el de seguimiento con el paciente. Los principales retos de esta administración es el esquema efectivo de la tuberculosis. Se debe principalmente a lo que es el seguimiento de dicho esquema. Esto mismo se debe a lo que es la principal cantidad de medicamentos que logra estar lo que es nuestro paciente expuesto, administrados durante todo lo largo de las semanas que va a durar dicho tratamiento, dependiendo tanto del tipo de fase que se encuentra el paciente, como lo que también el tipo de cuadro que igual pueda corresponder, si es multiresistente o solamente es paciente de ingreso, por así decirlo. La importancia de esta misma radica en que si se logra suspender el tratamiento o si se tiene muy mal apego, este mismo puede desarrollarse lo que es desencadenar una tuberculosis multiresistente. Ahora, medicamentos de primera elección que vamos a tener es el tratamiento primario acordado, antifímicos y un tratamiento prolongado. En este caso vamos a tener las opciones disponibles de una isocianida, rifampicina, piracinamida y esetomicina, etambutenol presente, por supuesto. En la fase intensiva que se va a presentar vamos a tener 4 fármacos presentes, los que son la isocianida, la rifampicina, la piracinamida y el tambutamol, esos 4. Ahora, después de la fase de tratamiento, vamos a pasar a solamente 2 fármacos, que es la isocianida y la rifampicina. Cuando nosotros estemos pasando lo que es esta fase de la fase intensiva, que son 10 semanas o 2 meses, no, disculpen, en la fase intensiva son cuando lo vamos a aplicar durante 10 semanas, o sea, vamos a completar 60 dosis efectivas. Pasando, ahora sí, la fase intensiva, vamos a estar dando lo que es el tratamiento en conjunto a lo que es la fase de mantenimiento, que son 15 semanas, 45 dosis efectivas. Ustedes ahora se estarán preguntando, muy bien, si mi pacientita está embarazada, ¿corre riesgo la paciente de que logre tener complicaciones en el embarazo? ¿O cuál es el grado de lo que es el nivel de complicación que logre tener nuestro paciente si se expone a lo que es el tratamiento? Pues bueno, a menos lo que es la parte de las referencias bibliográficas nos mencionan de que en las madres lactantes, todos los antifímicos de primera línea son compatibles con la lactancia. Madres con tuberculosis, estas se les debe extraer lo que es la leche y otro familiar puede encargarse de dárselo para no exponer al niño lo que es el contacto directo, vaya, de lo que es mientras se está dando lo que es la administración del pecho. El niño puede ser alimentado con seno directo si la madre cuenta con 2 vaciloscopías negativas. A partir de estas mismas se le puede indicar. Ahora, se le tiene que hacer un seguimiento mensual con vaciloscopía. Es favorable cuando esta misma resulta negativa al segundo mes.
y tiene que seguir persistente así hasta terminar todas las dosis. En caso de ser contrario, se va a solicitar un cultivo. El paciente puede regresar y puede trabajar justo después del VAR y el cultivo negativo. Si al segundo mes sigue con baciloscopía positiva, se continúa el mismo esquema y se busca lo que es la resistencia, o sea, que no se cambie lo que es la fase de mantenimiento. Si la segunda baciloscopía negativa se positivizan, después de segunda etapa, se va a enviar al segundo nivel por probable falla terapéutica. Ya sea ese de que el paciente lo esté tomando o ya se haya presentado lo que es un cuadro complicado por lo que es una exposición prolongada o previa. Si se abandona o se recae durante lo que es el tratamiento primario acortado, se sugiere un tratamiento con 5 fármacos de primera línea durante 8 meses seguidos, que ya sería el de tratamiento primario, justo después del tratamiento, la fase de tratamiento. Después de esto, si en dado caso se fracasa después de toda esta exposición, se tiene que contactar directamente lo que es el Comité de Farmacoresistencia en el apartado de epidemiología. Esto ya lo va a hacer lo que es mucho más el área de lo que es jurisdicción, pero nuestro deber va a ser de que después de casi un año entero de puro tratamiento farmacológico, si no y reacciona muy bien a lo que son los cultivos y por supuesto sale positivo, se tiene que igual de anunciar a lo que son las autoridades correspondientes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros con los pacientes que han tenido contacto con los pacientes? O sea, los familiares. En la profilaxis de los contactos, entre un 30 y 40% de los contactos cercanos de un paciente con tuberculosis desarrollan lo que es una tuberculosis latente. El mayor riesgo de contagio de contactos es cuando el enfermo tiene cavernas. En este caso, pues el signo radiológico que ya les mostré hace rato, a nivel apical. Bueno, inicia apical, luego va a media y luego pues va así, pues un poquito más complicada la asunto ahí. La búsqueda de estos casos debe realizarse de una manera sistemática para casos de tuberculosis activa o con una infección latente de grupos conocidos que se encuentran en alto riesgo. O sea, ya entrado a lo que es una búsqueda activa, aleatorizar de pacientes, citarlos en la unidad médica, sacar lo que son muestras de esputo, de control y por supuesto reportarlo en unidades de epidemiología y por casos de sospecha o de alta latencia. No digo que sean positivos, pero acá lo que es esta parte de los promotores de salud pueden ayudarnos muchísimo a lo que es esta parte tanto la fase de mantenimiento, para vender lo que es el seguimiento y la correcta administración de los medicamentos, como lo que es la propia obtención de lo que es la muestra, porque muchos de estos pacientes, en caso de pacientes crónicos degenerativos o en edades en riesgo geriátricos, tienen dificultades como para poderse mover o en muchas de las ocasiones logran estar completamente solos o en estado de abandono, cosa que pues, para ellos es un poquito difícil de poderse mover. Y aquí tienen lo que es todo este cuadro donde prácticamente resumimos lo que son tanto las fases y el tiempo en el cual vamos a estar nosotros protocolizándolos. Lo que es tanto tuberculosis de primera vez, el tratamiento primario o estandarizado a segunda línea, en el caso de pacientes resistentes, vamos a tener tanto los meses de la fase intensiva a la de sostén, o en el caso de tratamiento primario, lo que es un mes entero, o sea, es una fase intermedia, de lo que son los tratamientos lo que es tanto isociazida, rifapicina, piridicina y etanbutamol. Ahora, con el estandarizado segunda línea, y es cuando tienes evidencia de que después de los dos tipos después de los dos VAR positivos, salgan igual positivos. Ahora, después de esto, ya que si en dado caso gustan tomar foto igual, gustan guardarlo, pues adelante. Eso solamente como para poder presentar y resumir todo lo que ya dije. Muy bien. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que nosotros vamos a estar muy al pendiente con nuestros pacientes? Bueno, tenemos solamente cuadros respiratorios, que sí nos van a importar muchísimo más. Tanto lo que es el cuadro miliar, derrame pleural, una linfadenitis periférica, meningitis ósea y un micobacterio en tuberculosis multiresistente. Hablando grosso modo de la tuberculosis miliar, es una de las complicaciones frecuentes y más graves de la tuberculosis primaria, por lo que se genera, al parecer, después de los primeros 6 meses de lo que es el contacto e inicio del cuadro clínico, se sigue presentando lo que es la infección tuberculosa.
Se presenta principalmente en los lactantes y se sospecha en casos de tuberculosis con un agravamiento súbito. O sea, que de la nada, que vas llevando un movimiento de tratamiento, los síntomas no remiten, aumentan lo que es la dificultad respiratoria, mayor líquidos en lo que son vías respiratorias, vaya. Los pacientes pediátricos hay que tener muchísimo cuidado con ellos porque a cualquier momento se pueden complicar si en dado caso ellos tuvieron condiciones que los logran ser un poquito más susceptibles a poder estar inmunocomprometidos, como en el caso de pacientes em, en el caso de pacientes que hayan nacido antes de tiempo. En este caso, se presenta con lo que es tanto el agravamiento de lo que son los síntomas, acompañado de fiebre elevada, sintomatología respiratoria y hepatosplenomegalia, al momento de pues, ingresar lo que es esta parte de la exploración. A la exploración física se encuentra lo que es tanto el ataque del estado general, un decaimiento muy marcado, palidez, fiebre, signos moderados y severos con insuficiencia respiratoria, e inclusive aumento de poder respirar, lo que es una elevación de lo que son el tiraje intercostal. Ojo, cuando nosotros empezamos a tener datos de relevancia como estos, se tiene que ir preparando lo que es la referencia de segundo nivel. El diagnóstico oportuno de este tipo de cuadros, o bueno, el alarmar a nuestro paciente, o bueno, no alarmar, más bien, informar, corrección, informar a nuestros pacientes y los familiares de nuestros de pacientes, sería el informar con los datos de alarma, con, sin dado caso iniciaran con esta clase de síntomas o cuadros de súbitos, ya sea por el acceso que estos tengan a nuestra unidad médica o los retirados que estén de lo que es dicha unidad. Cuando sea así, aparte de que hay que tener lo que es el propio expediente del paciente tuberculoso, se tiene que tener siempre a la mano lo que son los datos del paciente para poder ir preparando lo que es su referencia. Ojo, al menos en esta radiografía, école, al menos en esta radiografía, ¿qué es lo que nosotros nos va a llamar la atención acá? Al momento de que nosotros estemos viendo lo que es su radiografía, al momento de que bueno, si se la realiza antes de, vamos a notar de que esta misma vamos a hacer lo que es un moteado difuso bilateral. Todo lo que se ve aquí como si fuera como que grisecito, como si fuera borroso, o vaya, no se ve para nada difuso. Bueno, acá es una resonancia magnética, pero pues no es tanto la cosa. Pero muestra lo que es tanto eso, junto a una prueba de tuberculina positiva, en mayor parte de los casos, nos va a dar lo que son las claras banderas para poder ir armando lo que es su referencia. Ahora, con el derrame pleural, en este caso, se va a presentar en los pacientes de entre un 5 y 8% en total de todos los casos que vamos a estar viendo. Principalmente, eriatérate, como pudieron adivinar. Esto enfocándose en lo que es una población entre escolar y adolescentes. Esta misma, cuando se empieza a notar lo que es una lesión parenquimatosa, si bien cuando está acompañado de una forma biliar, o sea, una diseminación hematogénea, el inicio puede ser insidioso, yendo de poquito a poquito, pero generalmente es agudo. Fiebre elevada, dolor torácico, incrementando lo que son los movimientos respiratorios y la elevación intercostal. Después de eso, al momento de que nosotros ya lo abordamos con un examen físico, se encuentra lo que es el síndrome de derrame pleural, abarcando lo que es la clínica característica de lo que es tanto la disnea, dolor pleúrico, disminución, vaya, complicaciones a nivel respiratorio. La toracocentesis es solamente, para mencionar un poquito de segundo nivel, como para darle este resultado a esta situación, suele ser efectiva entre un 50% de los casos. La emisión de la muestra, vaya, estudios un poquito más especializados en esta parte logran resolver este cuadro, esta complicación, pero eso no nos va a corresponder mucho más a lo que es el primer nivel. Con esa parte, cuando nosotros empecemos a notar lo que son complicaciones al momento de lo que es la exploración física, después de lo que es la cita, o que nos haya llegado de urgencia nuestro pacientito, urgencia va a tener para lo que es su referencia de un nivel. Ahora, pasando lo que es una linfadenitis periférica, esta complicación es la más frecuente en pacientes con tuberculosis primaria. Adivinaron otra vez, en pacientes pediátricos. La localización frecuente de esta misma es cervical, presentándose en lo que es en zona preescolar y escolar, caracterizado principalmente con una tumoración cervical, esta misma que nosotros estamos observando acá. Vamos a encontrar más o menos en la zona tanto tumoración cervical como principalmente
el lado derecho, después transformándose en un absceso. Viendo acá, bueno, al menos en esta zona de acá, no se nota como tal, pero sí está un poquito más acentuado, calcificándose y fistulizándose. Puede acompañarse de fiebre, en algunos casos es recomendable la extirpación, pero bueno, ya queda dentro de nuestro criterio poder evaluar el crecimiento que ha nosotros observado durante las exploraciones físicas, como también la evolución de nuestro paciente. Igual, viene en mano la referencia si en luego caso lo amerita. Ahora, pasando a lo que es la meningitis ósea, ojo, es la complicación más grave de la que es la tuberculosis primaria. No por nada nosotros de chiquitos cuando nos vacunan con lo que es la vacuna de BCG, es precisamente para evitar esa clase de complicaciones. Esta es la causa más frecuente de lo que son pacientes pediátricos por tuberculosis. Sin embargo, su incidencia ha disminuido, gracias a Dios, paulatinamente a través de los años. Se presenta entre menores de 4 años, entre una letalidad oscilando entre el 20 y el 40% de los casos. Disculpen, es que tengo una tormenta acá prácticamente afuera. Bueno, a pesar de los recursos con los cuales se pueda contar, es importante que nosotros hagamos muchísimo hincapié tanto en la forma en que nosotros empecemos a diagnosticar e identificar dicho cuadro. Sé que la forma en que nosotros lo vamos a tratar no nos corresponde, pero sí nos corresponde hacer lo que es la referencia según un nivel en el momento que presente datos de alarma. El Mycobacterium, completando lo que es a una meningitis ósea, esta misma puede llegar a lo que es a las meninges, llegando a lo que es a la parte del cerebro vía linfamatogénica a partir de lo que es una infección primaria. La diseminación de esta misma puede llevarse a través de esos sistemas, pero la lesión primaria situada en el pulmón del abdomen derecho puede derivar a lo que son complicaciones a nivel sistémico. Por lo consiguiente, en nuestro caso nos tocará solamente informar lo que son los diferentes tipos de signos y síntomas a nivel nervioso. Ya haces lo que es un letargo, pues dificultades de concentración, dolor de cabeza acentuados, sensación de ubicación en extremidades, vaya. Una anamnesis apropiada nos puede ayudar muchísimo a diferenciar lo que es un cuadro de complicación con eso. Y la detección oportuna, en serio, va a marcar la diferencia. Ahora, con lo que nos compete, el Mycobacterium multiresistente es la forma de tuberculosis causada por cepas del propio compreso de la tuberculosis. En esta misma se menciona de que la tasa de éxito al momento de que nosotros estemos tratando de relevar lo que es un tratamiento afortunado con esto es efectivo al momento que se identifica. Esta se logra a través de lo que es la fase sostenida del tratamiento. A pesar de que a nivel mundial de la tasa de los casos reportados durante 2020 fue en un 63%, ya es un logro porque en años previos, como el 2019, se logró en un 52% y antes de eso un 50%. O sea, se vamos progresando con lo que es mínimo la identificación de estos mismos. Ahora, la mayoría de las personas se curan con la tuberculosis con el esquema de tratamiento de 6 meses. Cuando nosotros empezamos a notar de que el esquema no va remitiendo, los cultivos van saliendo todavía positivos después de meses todavía con lo que es la terapia, el uso inadecuado o incorrecto de los medicamentos, como ya mencioné con anterioridad y estuve haciendo hincapié en toda la exposición, es prácticamente lo que va a marcar la diferencia en lo que es el desarrollo de esto o que tu paciente se encuentre mucho mejor todavía. Ya se de que estos mismos se confunden muchísimo con el tipo de tratamientos que deban tomarlos, tanto de forma individualizada como lo que es bajo supervisión, es recomendable por lo general que tanto personal médico, de enfermería, inclusive promotores de la salud, se dediquen precisamente a asegurarse de que los pacientes lo tomen diario sin falta alguna. Ahora, la interrupción prematura de esta misma tratamiento puede provocar lo que es la aparición de la farmacoresistencia, que posteriormente puede transmitirse, o sea, si ya resistente al paciente a alguien que realmente pues esté inmunocomprometido y por lo consiguiente los síntomas que se van a notar en ese paciente que está completamente pues sano, por así decirlo, pero lo adquirió ya resistente, van a ser un poquito más acentuados. Estos mismos se pueden provocar al momento de que uno esté estornudando, tosiendo, inclusive hablando. Para que una persona se infecte, pues prácticamente el tiempo de lo que es la exposición a esta misma puede marcar la diferencia. Por eso, al menos en el siguiente apartado, abarcando lo que es esta parte de la prevención, la higiene en el desecho de lo que son tanto las secreciones, en momentos de que uno estornuda, tose, o inclusive tiene que escupir,
puede marcar la diferencia entre alguien que realmente está solamente enfermo por una gripa o algún familiar que pues, por algún motivo empezó lo que es el cuadro respiratorio. Pero ojo, es principalmente esto, siendo propiciada por una incorrecta administración del tratamiento. Muy bien, pasamos a la siguiente, con la prevención. Muy bien, para poder ayudar a lo que es la prevención tuberculosa y su propagación, hay que seguir los siguientes pasos. Buscar la atención médica si presenta lo que son los síntomas, por supuesto, lo que es al momento de lo que es el abordaje. Em, Fiebre, tos, astenia, pérdida de peso desconocida y, por supuesto, lo que es un cuadro respiratorio asintado. Ahora, entre más temprano nosotros tengamos lo que es el abordaje, mucho mejor para el paciente, ya que este mismo va a tener menos dificultad como para poder dejar de lo que es su cuadro bacteriano, se siga proliferando y causando daño a nivel tisular en sus pulmones. Hay que hacerse lo que es la prueba de tuberculosis, por supuesto, para poder descartar y afirmar lo que es la presencia de dicho cuadro para poder igual iniciar con el manejo. Ahora, si este mismo, en el caso del paciente, tiene lo que es una infección por contacto, digo, una infección que lo puede inmunocomprometer, como por ejemplo, que la presencia de VIH, condiciones crónico-degenerativas, toxicomanías, pacientes en edades en riesgo. Con eso hay que tener igual sumo cuidado por lo mismo de que puede tener mayor posibilidad de poder contaminar a sus familiares o inclusive con lo que es la presencia de lo que es el tratamiento multiresistente. No digo de que igual lo tome y lo deje de tomar porque igual se siente mejor. No, 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 no. Es uno de los principales sesgos que tiene lo que es el personal, bueno, los principales pobladores, vaya, cuando empiezan con lo que es el tratamiento. A pesar de que ellos mismos te comenten de que cuando ya los ves en su clínica, en su unidad médica, en su consulta del siguiente mes, digamos, médico, yo no quiero mi tratamiento porque igual ya me siento mejor y ya no quiero tomar nada porque hace daño. No, espérese. Cuando logre pasar eso, la importancia en la educación de lo que son estos temas de salud pública, respiratorias, o que bueno, prácticamente pueden corresponder a lo que es un peligro en la salud pública, como pequeños casos con brotes, el hacer hincapié en toda esta parte de poder ayudarle a usted y ayudar a los demás, puede marcar la diferencia entre el paciente y diga, no sabe qué, no quiero que mis familiares se enfermen, o no quiero que mis familiares logren complicarse, porque vaya, al momento que uno inclusive está teniendo lo que es esa cercanía con el paciente y está tratando de abarcar con ellos o establecer lo que es una relación médico-paciente, muchas de las ocasiones logran practicarse casos en donde mayor parte de esos pacientes desafortunadamente se encuentran en casos complicados, como por ejemplo en un estatus de abandono, en un estatus en donde se encuentra en riesgo tanto él como algún familiar en particular, que sean diabéticos, hipertensos, o algún paciente que vaya, se conozca del caso que tenga algún tipo de condición cancerígena. Eh, el poder brindar lo que es esta relación médico-paciente fuerte, este vínculo que prácticamente te permite tener la confianza con tu paciente de ser entender, no te preocupes, estoy para ti, para resolver tus dudas y por supuesto no sentirse porque esté nada abandonado con ese tratamiento, puede marcar la diferencia con que tu paciente continúe con dicho tratamiento. Em, por eso es la importancia de lo que es la capacitación y exposición de temas de interés en la comunidad. em, Temas como influenza, sarampión, viruelas, diferentes tipos de síntomas como para poder diferenciar lo que es un cuadro bacteriano de uno infeccioso. Vaya, esta clase de cosas nos puede ayudar muchísimo a poder decirle al paciente, ok, si el doctor me platicó que tal cosa es esto y no es tal cosa, a lo mejor y si me tomo un paracetamol, con eso se me puede quitar o me puede ayudar con mis síntomas, para igual no estar con tanta exposición a lo que son los antibióticos, porque igual existe también ese sesgo. Entre más antibióticos, mejor para ellos, porque todo el tiempo estarán libres de enfermedad. Error. Ahí sí con ellos hay que tener un poquito más de cuidado como para poder explicar qué tan delicado suele ser lo que es la resistencia a los fármacos, em, para igual ver la forma que nosotros podamos abarcar con ellos un tratamiento apropiado. Ahora,
Con el manejo de esputo y su manejo de secreciones, tenemos que la Organización Mundial de la Salud suele recomendar lo que son indicaciones, igual, como muchos de acá conocen, por supuesto, de que al momento de que uno estornude se tape lo que es el área anterior de lo que es nuestro antebrazo, para igual toser. Tanto eso como lo que es tener lo que es un pañuelo o tener lo que son nuestros pañuelos para desecharlos en tiempo y forma, en un balde, completamente aislado de los demás, aislado completamente de superficies en contacto o utensilios con familiares en el caso de pacientes que se encuentren viviendo en el mismo lugar. Este puede marcar la diferencia en que, pues vaya, tus pacientes o sus familiares de ellos no se contagien. Al momento de que uno inclusive está realizándose lo que es el aseo y lo que es la asepsia de lo que son los utensilios y los elementos de contacto que tenía nuestro paciente, al momento de que uno lave la ropa de lo que es el paciente en particular, puede hacerlo completamente por aparte, que lo encuentre ventilado durante horas, prácticamente y para igual no exponer tanto al familiar, tanto que lo lavan, como a las personas que se encuentren cerca de ese lugar, ya que pues sería un medio un poquito más propicio como para poder igual que el propio vecino se logre buscar la forma para poder contagiarse o, bueno, adquirirse. Y, por supuesto, el esquema de vacunación completo. En el caso de lo que es la vacuna de la BCG o Bacilo Calmette-Guerin, es una vacuna precisamente dedicada a la enfermedad de la tuberculosis. Esta a menudo se aplica a bebés y a los niños pequeños en países donde la tuberculosis es común. En nuestro caso, en mayor parte de Latinoamérica. En este caso, nos protege contra las formas más graves de la enfermedad, como lo que es la tuberculosis activa y la meningitis tuberculosa, la que ya mencionamos con anterioridad. Esta misma se prepara con lo que son bacterias vivas atenuadas derivadas de lo que es el cultivo de bacilos de Calmette y Guebin, o sea, ese Mycobacterium bovis, y a recibir lo que es la vacuna, nuestro cuerpo desarrolla lo que es inmunidad contra la tuberculosis, aunque no siempre previene lo que es la infección. Así que, si me la aplico, no soy inmune, pero nos puede ayudar muchísimo a lo que son los síntomas. Dicen que se menciona de que al menos la vacuna no está recomendada en todos los países debido a que su efectividad es variable y porque en algunos casos puede generar falsos positivos como por tuberculosis, si en dado caso tu paciente pediátrico, pues vaya, recientemente lo vacunaste, tiene lo que es su marca y pues vaya. Esta misma se aplica hasta los 4 años de edad y en algunos casos muy particulares puede aplicarse hasta mayores de los 4 años, pero es muy recomendable que se aplique apenas en la primera semana de vida. En nuestra poderosísima eh, norma técnica número 38 para la aplicación de vacunas incluidas en el Programa Nacional de Vacunación vigentes, se menciona de que en el artículo 5, el esquema básico de vacunación debe aplicarse durante el primer año de edad. Cuando se haya omitido, la edad puede aplicarse hasta los 4 años. Y la vacuna de la BCG excepcionalmente puede aplicarse hasta los 14 años. Como dije, excepcionalmente. Ahora, esta misma se va a llevar a cabo de diferentes tipos de indicaciones a todos niños recién nacidos y prácticamente con las mismas indicaciones que dejé antes, sin prueba de tuberculina previa, teniendo contraindicaciones de prematurez, inmunodeficiencia, desnutrición avanzada, padecimientos febriles agudos y graves y enfermedades energizantes. Y esto mismo pues, se va a encontrar en pacientes inmunocomprometidos. Así que sí, está contraindicado en pacientes con VIH y SIDA. Y, bueno, ahora, ¿qué es lo que es a nivel nacional le compete a la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo nosotros tenemos lo que es la seguridad de que igual estamos haciendo algo posible, o bueno, se están buscando recursos como para poder decir y disminuir lo que son estas estrategias que yo acabé de mencionar actualmente? Bueno, no por nada existe lo que es la Estrategia Mundial de Investigación e Innovación contra la Tuberculosis. Esta prácticamente compendio de diferentes tipos de estrategias a través de diferentes tipos de procesos farmacológicos, creada a partir de lo que es la Organización Mundial de la Salud en la séptima Asamblea Mundial de la Salud, la última que se llevó el año, ¿qué fue? El 2020, ¿qué? 2021, 24 más o menos. Retoma lo que son las ideas del apoyo a iniciativas en gobiernos y asociados. Ya hace a través de lo que es una correcta y una incidente
promoción a la salud y, por supuesto, la inclusión de diferentes tipos de organizaciones, eh, tanto privadas como públicas, por supuesto, en el caso de lo que son jurisdicciones sanitarias, propiciando a que todas estas mismas se compartan diferentes tipos de programas en donde se tenga lo que es principal prioridad, lo que es disminuir tanto la reducción de la mortalidad y de la incidencia, poniendo metas, plazos hasta 2030 en donde se trata de reducir hasta el 90-80% y hasta 2030-35 disminuirlos hasta casi su totalidad en 2090, en una posibilidad, vaya, de entre 95 a 100% de ser posible, por supuesto. La escala mundial ya se ha completado lo que es la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio para 2015, la cual consiste en detener y revertir lo que es la incidencia de la tuberculosis, calculándose de que esta misma pueda llevarse a través de lo que es el diagnóstico y tratamiento eficaz en la tuberculosis. Ahora, ustedes me dirán, pues esto tiene cosas, eso se ve reciente, se ve de que apenas han estado activos. No, tienen antecedentes estos programas desde hace muchísimo tiempo, inclusive logrando sus metas en 2000 y 2018 de poder diagnosticar y tratar eficazmente a 58 personas, no, a 58 millones de personas. Esto a nivel de la salud pública es algo asombroso, porque vaya, es como si prácticamente mayor parte de los países se hayan unido como para poder buscar estrategias eficaces para poder evitar esta clase de condiciones que pueden propiciar y dañar lo que es la salud pública de nuestras comunidades. Y por supuesto, hacer hincapié en el desarrollo de la participación de diferentes herramientas que faciliten tanto el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos en zonas características, pueden hacer lo que es la diferencia a pasar de lo que es un cuadro, por así decirlo, de medicamentos que son hasta 5, por así decirlo, a 2 o 3. Quién sabe, en el futuro, por supuesto. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo lo que son estas clases de planes, por supuesto? Con sus pilares y estrategias. ¿Cuáles van a ser? La investigación y la innovación. Esto ya enfocándose un poquito más a lo que es la parte de las farmacéuticas y lo que son diferentes tipos de laboratorios dedicados a lo que es la investigación a través de diferentes tipos de organismos y, por supuesto, gobiernos. La accesibilidad y la facilidad de la administración del tratamiento, buscando lo que es la facilidad y el acceso a esta misma con lo que son los pacientes que uno vaya a pensar. En este caso, siempre pensando en el paciente con lo que es la dificultad del lugar en la zona en la cual uno se pueda desplazar. Y, por supuesto, la participación de la comunidad. La participación de la comunidad puede ser lo que es la diferencia entre años de avance y, por supuesto, la completa cooperativa entre organizaciones y, por supuesto, gobiernos enteros para poder aportar a esto mismo. Ya entrando un poquito más de lleno con temas farmacológicos, con carteras de investigaciones y prácticamente diferentes tipos de proyectos que se estén llevando a cabo de vigencia, tenemos 26 proyectos, no a nivel nacional, vaya, sino a nivel global, en donde solamente con decirles de que uno de estos participan hasta 12 países activos con 3 empresas privadas, no solamente enfocándose en lo que es un desarrollo apropiado para lo que es un tratamiento, sino también una efectividad para la erradicación completa de esta misma, siendo un poquito más ambiciosos. Así que sí, tal vez exista el día de mañana la posibilidad de la cual el día de mañana se erradique completamente esto, pero pues, y mientras lo que esperamos esto, podemos hacer muchísimo más hincapié en lo que son los temas de salud pública, la erradicación y, por supuesto, la información correspondiente al paciente de condiciones como esta. Y habiendo dicho esto, habré de culminar mi presentación con que el mantener una relación médico-paciente estrecha y, por supuesto, donde la confianza logra evitar más, puede marcar la diferencia en poder pasar de un paciente que se ha encontrado decaído mayor parte del tiempo a uno que se encuentre sano y grato, por supuesto, por haber llevado un tratamiento apropiado con nosotros, en el caso de todos y cada uno de ustedes, médicos presentes. A un paciente, por supuesto, que decida mandar un tratamiento. Así que es nada, todos y cada uno de mis referencias presentes durante las diapositivas y, por supuesto, para mí fue un honor y un gusto el estar con ustedes el día de hoy.
escuchamos dudas y comentarios, por supuesto, y pues esto fue la presentación del día de hoy. Excelente, excelente. Bravo, doctor Julio Antonio Urbieta Cruz. Extraordinaria su presentación. Qué alegría escucharlo como médico de primer contacto, con el enfoque que le dimos a esta presentación. Tiene usted muy bonitos comentarios de los colegas, su extraordinaria y completa ponencia. También agradecemos muchísimo a los colegas que suman sus comentarios, apoyándonos con su experiencia, enriqueciéndonos, nutriéndonos, retroalimentándonos todos. Es lo que hace maravillosa estas grandes masterclass. Me da mucho gusto escucharlo, doctor, desde estas políticas mundiales hasta lo que nos compete íntimamente en nuestras comunidades, como bien lo dijo usted. Estar pendientes con las pláticas con ellos, enseñándoles que existe esta enfermedad, de qué se trata, cómo se pueden cuidar ellos mismos, la importancia que tiene la vacunación y con esto cumplir con este impulso de la vacunación, que cuando requieran tratamiento, las instituciones se los ofrecen y ellos deben disciplinarse en su administración. Y abonando en estos temas, me encantaría compartirles que de pronto uno piensa cuando escucha todos los esquemas de tratamiento que presenta con tantos fármacos y los periodos de duración, se le antojaría pensar que ojalá que esto un día sea diferente y se maneje diferente. Por lo pronto, les comento que desde que tengo contacto con esto, con este tema en el año 2005, ya en un intercambio directo entre las instituciones, pues como ustedes saben, en nuestro país, los recursos en salud se distribuyen a través de instituciones diversas de salud. Cada institución hace su propia compra de medicamentos. Hasta hace poco escuchamos que se hacen compras únicas y se distribuyen los medicamentos. Pero en este tiempo del que les hablo, se registra el manejo de un tratamiento que combina todos estos medicamentos de primera línea en las fases de inicio y de sostén, que se llama DOTVAL. Dependiendo del tipo de tuberculosis y la etapa en que se encuentre, es como los epidemiólogos lo autorizan y se administra. ¿Por qué hago este comentario? Porque a lo mejor si lo vemos como usted lo explica y desde algunas normas que tienen algunos años y que los explican así, fármacos individualizados, pues nos sonaría difícil que un paciente tolere un tratamiento así. Pero ahora, con esta posibilidad de fármacos combinados en una sola toma, esto ha favorecido el apego a los tratamientos y sobre todo el hecho de hacerlos a través del esquema TAES como tratamientos estrictamente supervisados, en los que el paciente acude a su unidad de salud y un personal responsable del programa ahí se los suministra, se los entrega para que ahí mismo se los tome. Entonces, este es un esquema de tratamientos combinados, pero cuando yo les comparto que en 2005 lo puedo observar,
a la Secretaría de Salud, quien lleva la Rectoría de la Salud Pública y tiene el programa de tuberculosis, sumaba los esfuerzos con el IMSS para que ya no se dieran estos esquemas individualizados, pero ponía la Secretaría los tratamientos que podía poner a disposición del IMSS para sus nuevos pacientes. Así que existe este tratamiento combinado que se llama DOTVAL-S y que podemos echar mano de él a través de las instituciones y las autorizaciones correspondientes. No agrego más, doctor. Está usted muy felicitado. De mi parte, muchísimas gracias. A nombre del doctor Mario Costa Mejía y Alianza Médica, muchas felicidades por su participación. Hay algunas preguntas que atañen a un segundo nivel de atención y que vamos a remitirlas con los expertos de segundo nivel para darles una adecuada respuesta. Muchísimas gracias a todos. Mil gracias de nuevo a usted, doctor, y a todos los colegas que están participando, sumando con sus comentarios. Tenemos aquí nada más para cerrar, doctor, por los tiempos, al doctor Octavio, que tiene levantada su mano hace tiempo. Lo vamos a escuchar con mucho gusto. Por favor. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Lo escuchamos bien, doctor Octavio, sí. Gracias. Ante todo, igual me congratulo de haber escuchado al doctor Urbieta Cruz. Es imperativo que es un médico en formación que tiene todavía largo camino y se está desempeñando de una manera muy adecuada. Lo felicito porque pararse en un stand de Zoom haciendo referencias prácticas, básicas y con tanta calidad es loable. Yo quisiera agregar algunas condiciones muy puntuales para que todo el auditorio también se llevara esa perla, debido a que en la práctica clínica diaria, nosotros en el piso, pues es rutinario. Excelente, doctor Octavio, bienvenido a sus comentarios. Gracias. Dos cosas y es como lo más importante. Uno es el uso de una herramienta terapéutica que es de diagnóstico. La conocemos con el nombre comercial de GeneXpert. Sin embargo, no es de solicitud abierta a cualquier persona. Eso lo solicitamos a través de los laboratorios estatales. Es una prueba de ácidos nucleicos y es para ejemplificar y genotipificar el genotipo de la tuberculosis. Esto es debido a la alta multidrogoresistencia que se encuentra. Usted habló muy bien del DOTVAL, de cómo se encuentra, nosotros lo seguimos usando, pero nos guiamos mucho de la tomografía junto con el GeneXpert. Estas ya son las dos recomendaciones básicas. Lo hacemos porque si el paciente no puede otorgar muestra para baciloscopía, el resultado sigue siendo sospecha de tuberculosis, o sea, un paciente ya en sospecha de tuberculosis, pero no lo podemos confirmar. Entonces el neumólogo lo valora por medio de la tomografía, solicitamos el GeneXpert que nos los tienen en 3 días o 4 días, y así hacemos el diagnóstico certero. Nos estamos yendo, pues ya ahora sí que a título de cuestiones lo más actualizados, o sea, del 2025 es lo que estamos usando. Eso es una situación. Y la otra, clínicamente lo dijo el doctor, y por favor, sí hagamos énfasis en esto, todos aquellos personales y profesionales de la salud que vemos pacientes infectocontagiosos, cuídense mucho, la tuberculosis es altamente contagiosa. Nosotros somos primera línea, vemos a familiares de pacientes contaminados o infectados. Recordemos que no es lo mismo infección que enfermedad. Eso, entonces, un paciente que tiene baciloscopías positivas, es bacilífero, es altamente infectante.
aunque no tenga muestra de sintomatología para enfermedad. Entonces, mi recomendación, por favor, sí, ahí sí, KN95, filtros adecuados, ventilen muy bien sus consultorios, utilicen Lysol para las superficies en contacto de pacientes que tengan alta sospecha de alguna enfermedad infectocontagiosa, en este caso tuberculosis. Esas serían mis dos aportaciones para las perlas clínicas de nuestra práctica. Y de nuevo, un abrazo fraterno a todos. Saludos a la distancia al doctor Mario Acosta y gracias a usted, doctora, por su ponencia y moderación también. Al contrario, doctor Octavio, muchísimas gracias por sus aportaciones valiosísimas. Y mire, qué maravilloso contar con un equipo experto también aquí como grupo y que nos podemos apoyar de esta manera. Mil gracias, doctor. Un gusto saludarle. El gusto mío, doctora. Para mí fue un honor estar presente con ustedes y, por supuesto, les agradezco de nuevo por brindarme la oportunidad para poder compartir con ustedes esa información valiosa para ustedes. Nada, enhorabuena a todos, cada uno de nosotros, por supuesto, y pues nada, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Con permiso.